¡Ja! Yo gané la puta encuesta. Ahora van a ver lo que es poder. El poder de la furia. Como ves, no hay quien pueda conmigo. Esto se va a poner feo. ¿Y si jugamos? Y, ok, nos mataron a la casa y nos mataron a Arcana. ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Hey chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Equipos temáticos. Gracias vos, súper genial. Esta vez estamos aquí con el equipo de Blue, el equipo de Azul, el equipo del papá de los helados de Pokémon Orígenes. ¡Blue! ¡Woo! No sé qué sucede aquí, pero creo que me gusta. Este es un equipo súper genial, súper genial. Los que votaron en la encuesta, muchísimas gracias. Gracias a ustedes están viendo este video. Por cierto, este video tiene la meta de los 200 likes. Con 200 likes pasamos al siguiente video temático, que puede ser el de Paul, que está muy bueno, estuvo bastante fuerte ahí. Este video llega a los 200 likes y antes de que acabe la semana sacamos el video de Paul, que está súper genial. Aparte es una estrategia con Drapion. Ni idea de cómo se usa, pero lo averiguaremos en el canal. Lo averiguaremos. Bien chicos, acá abajo en la descripción te estoy dejando el link de préstamo para que lo uses en estos últimos días que quedan de la serie 7, próximos a la serie 8. ¿Por qué no he subido videos de la serie 8? Porque no me gusta subir videos en Showdown, me parece... Aquí no hacemos esas cosas. Entonces vamos a esperar hasta el lunes, creo que es, o el domingo o el lunes, y comenzamos con los videos de Full Serie 8. Se vienen unas encuestas, ahora sí se repite. Se vienen unas colaboraciones geniales con gente súper genial. Se vienen unos videazos, señores. Nos estamos preparando fuerte y duro para esa serie 8. Pero mientras tanto, equipos temáticos que están súper geniales, súper geniales. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Como pueden ver, este es el equipo de Blue de Pokémon Orígenes. Es tal cual él lo usó. A ver, tenemos a una combinación de Blastoise con Raidon que está súper genial. Recordemos que Raidon tiene pararrayos, así que nos puede ser bastante útil. Tenemos a Alakazam junto a Exeggutor, que está súper genial porque podemos poner campo psíquico y podemos hacer spam de pura basta fuerza. Y eso sería muy cochino, pero estaría bastante bien. Podemos combinar también a nuestro Arcanine junto a Exeggutor, porque Exeggutor tiene clorofila y podemos hacer algo similar a lo que hicimos en el video anterior. Día de sol y somnífero. Seamos cochinos, podemos ser muy cochinos. Y por último tenemos a nuestro amigo Pilloto. Ese sí es Pilloto, y los que no digan que no es Pilloto es porque no saben de Pokémon. Este es Pilloto, señores, y este es Pilloto. ¡Este es Pilloto, este es Pilloto! ¡Se está volviendo salvaje! Bien, a Pilloto no lo vamos a utilizar porque es muy poderoso y no quiero abusar del poder. Así que vamos a utilizar los primeros 5 Pokémon. Y bueno chicos, ya habiendo hablado de todo esto, ahora sí, vamos a darle, ¡vamos allá! ¡Hola! Tenía ganas de verte. Y ahora, ¡empecemos! Primer combate del día, señores, esta vez contra Stakataka. Me equivoqué, meme. Pablo Takataka. Muy bien, vamos a ver, mi enemigo me está dando unas opciones muy locas porque pienso que va a usar espacio raro, pero también tiene ese Cinderace. Para iniciar este equipo me voy a llevar a Alakazam y a Arcanine para controlar un poco el daño físico de mi oponente. Vamos a llevarnos a Exeggutor para hacer provecho de Día de Sol, si es que lo podemos poner. Y por último, Raidon es muy buena opción, pero yo pienso que Blastoise me puede servir un poco más, porque si lo utilizo en un turno que se equivoque mi oponente, me puedo llevar a casi cualquier Pokémon. Vamos a usar a Blastoise mejor. Como podrán ver, ahí tengo a nuestro bien y buen amigo Pilloto. Eso es un Pilloto, señores, es un Pilloto un poco oscuro, pero es Pilloto. Los que no sepan de Pokémon, absténganse, no digan nada, ese sí es Pilloto. Muy bien, muy bien señores, vamos a ver ahora qué va a hacer nuestro oponente. Este combate... Todo esto estaba muy difícil, de verdad. Utilizar un equipo temático es súper difícil. De verdad que me ha presentado un reto increíble y es genial poder jugar así con reto. Ay, me estoy excitando tanto. Muy bien, Cinderace y Whimsicott. Esto está difícil porque aquí se viene viento afín y ese Cinderace va a empezar a lastimar a todos mis Pokémon hasta que se canse, hasta que se agote. Ok, ¿qué vamos a hacer acá? Muy bien, por lo menos le bajamos el ataque físico a -1 y por lo menos vamos a poder controlar un poquito, pero con todo y todo sigue siendo un Pokémon súper dañino. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? El primer turno, Alakazam, quizás protección, pero es que da igual. Podemos utilizar Basta Fuerza. Vamos a darle Basta Fuerza, pero a ese Cinderace vamos a hacerle un poco de focus. Y con nuestro amigo Arcanine vamos a utilizar, aunque ustedes no lo crean, Fuego Fatuo. No lo creo, mala idea. Con Cinderace. ¿Por qué Fuego Fatuo? Me parece una muy buena opción porque Cinderace cambia el tipo por si quiere pegarle, qué sé yo, el ataque tipo volador para bostearse aún más su velocidad. Y así vamos a poder quemar a Cinderace. Si lo logramos quemar, esto es genial, esto es un reto logrado.
y vamos a poder ir avanzando en el combate. Si ataca con su ataque tipo fuego, estamos jodidos y nada vamos a poder hacer durante todo el combate. Bien, vamos a ver qué pasa. Viento afín, obvio, señores, esto es una core que se está viendo bastante y aparte tiene a Glastier en el fondo, es una... Ok. Te lo dije. Listo, señores, la hemos cagado. A la Kazan aguanta porque tiene Sash, pero la hemos cagado, perdimos un turno con nuestro Arcanite. Comenzamos muy mal. Comenzamos como comenzamos siempre en los videos y yo lo juego cagando el combate, Mire, esto es una cagada. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí vamos a utilizar, yo creo que podemos poner campo psíquico o otra vez basta fuerza contra... Vamos a darle basta fuerza a Cinderace y aquí vamos a cambiar. Pero vamos a meter a Blastoise. ¿Por qué? Porque siento que ese Cinderace va a querer atacar esta vez a nuestro Arcanite, porque es el que está full de vida. Entonces, poniendo a Blastoise puede aguantar tranquilamente un balón ígneo. Así que vamos a ver qué hace mi oponente. Ok, fuerza lunar contra la Kazan, obvio. Adiós a la Kazan. Muy bien, señores, no pierdan las esperanzas. Arriba la esperanza, abuelita. Yo no las pierdo, yo confío en este equipo. Este equipo está muy bueno. Muy bueno. Está más o menos, de verdad que está más o menos. Ok, no vi porque estaba hablando para ¿qué usó? Maxi Puño, sí. Ok, pero igual forma lo aguantamos tranquilo. Muy bien, entonces ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora se bosteó el ataque +1, así que queda neutral. Nada, vamos a sacar otra vez a Arcanite. Pienso que puede ser la mejor opción para seguir controlando el daño. Ustedes me van a decir, pero Joel, ¿qué estás haciendo? ¿Vas a perder? Sí, posiblemente pierda. Pero lo importante es divertirnos, señores. Vamos a ver. En algún momento se va a tener que equivocar mi enemigo. Y si logramos sobrevivir hasta que se equivoque, vamos a tomar ventaja. Si no, la cagamos y ya. Y vamos a perder, pero perdimos divirtiéndonos, que es lo que importa. Pero ¡hey! Las risas no faltaron, ¿eh? Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a cambiar de Pokémon. Vamos a sacar a Executor. Porque sí. Y aquí con nuestro querido amigo vamos a utilizar Sorpresa. Pienso que es la mejor opción contra Whimsicott. Así evitamos un daño de Whimsicott y cambiamos a Executor. Porque al Arcanite no lo atacaría con un ataque tipo fuego. Pienso que Executor puede tanquear todo lo que sea que le lance de forma eficaz. Vamos a ver qué ataque usa con Cinderace ahora. Sorprendemos a Whimsicott. Y ahora vamos a ver qué hace nuestro amigo conejo loco y desquiciado. Maxi Puño, ahora sí. Maxi Puño contra Executor. Muy bien, señores. Hasta el momento hemos controlado muy bien el combate. En realidad no, vamos con toda la desventaja del mundo y mi enemigo está haciendo conmigo lo que me da la gana, lo que le dé la gana. Pero ya se le acabó la Dynamax, por lo menos. Entonces, ahorita vamos a volver a sacar a Arcanite para que su ataque vuelva a estar a -1, porque volvió a quedar neutral. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Con nuestro querido amigo vamos a utilizar protección, que pienso yo que es lo más obvio, y vamos a cambiar a Blastoise a Arcanite. Esto puede ser una muy buena opción, como se podrán dar cuenta, estoy jugando mucho con cambios y con protecciones. Cambios y protecciones. ¡Ja! ¡Gay! ¿Para qué hacemos eso? ¿O para qué hago eso? Para esperar que mi enemigo se equivoque. En el momento en que se equivoque vamos a tomar ventaja. Si es que se puede, si es que ya no nos ha hecho suficiente daño. Muy bien. Volvemos a intimidar a Incineroar, a ese conejo, y él queda otra vez a -1. Protegemos a Executor. Vamos a ver ahora. Mofa contra... Ok, me imagino que Whimsicott, mi enemigo pensaba que iba a utilizar Rompecoraza con Blastoise. Y Balón Ignio, perfecto. Vamos a ver contra... Perfecto, señores. Acabamos de tanquear muy bien ese ataque. Ya se le acabó el viento a fin. De igual forma da igual porque sus Pokémon son más rápidos que los míos. Así que aquí vamos a cambiar a Blastoise nuevamente. Y aquí vamos a Dynamaxizar. Vamos a Dynamaxizar y vamos a darle un Maxi Ignición, pero a ese Whimsicott. Hay que acabar con Whimsicott. Whimsicott es una molestia. ¡Neta, me lo juras! Entonces cambiamos a Blastoise para tanquear, porque él piensa que como utiliza protección hay que volver a atacar, o por lo menos espero yo que eso piense. Y Dynamaxizamos, señores. Esto es un combate estos combates así son agotadores. Esperar que mi enemigo se equivoque. Pero bueno, la idea aquí es divertirnos. Por cierto, voy a aprovechar este momento para pedirte que te suscribas. Por cierto, recordemos que este video tiene una meta como 200 likes. Si este video llega a los 200 likes, hacemos el siguiente video, pero esta vez con equipo Paul. Paul se ve muy bueno con ese Drapion. Vamos a ver si podemos llegar a los 200 likes. Todo depende de ti. Ok, Fuerza Lunar, lo tanqueamos perfecto. Y Cabeza de Hierro contra... qué lástima que no utilizamos Giga Llamarada contra ese conejo. Lo hubiésemos matado de un solo golpe. Ok, nuestro Blastoise aguanta, eso está muy bien. Dale Max Ignición y... Adiós, Whimsicott. Acabamos de matar a su primer Pokémon. Al fin. Ahora estamos iguales. Y tenemos Día de Sol y tenemos Executor. Creo que podemos sacar provecho de eso.
Muy bien, después de tantas vueltas yo pienso que ya ahora sí el combate va a empezar a tomar un poquito de forma. Y de esta forma, señores, se puede controlar a un enemigo que usa el viento afín y a un... Ese dragoncito me cae mal. ¿Qué vamos a hacer acá? Aquí vamos a utilizar rayo de hielo. Y con nuestro querido Arcanine, Maxi Sombra, no, prefiero pegar con Stab. Vamos a darle un Maxi Ignición a ese Cinderace. Cinderace va a atacar de primero, pero no creo que ataque con un ataque tipo fuego. Entonces yo creo que podemos bajarnos a Cinderace en este turno. Pero yo creo que nos matan a Blastoise. Y eso puede ser muy malo Blastoise. Vamos a ver qué hace mi enemigo. Lo bueno de todo esto es que como él empezó con ventaja, él siente que tiene la ventaja, pero poco a poco le vamos quitando el terreno. Todo es psicología Pokémon, por cierto, hace un calor horrible. Yo tengo suéter, soy un enfermo. Estás enfermo, Bruce Wayne. Ok, aguantamos perfecto ese ataque de Cinderace, genial. ¡Y muerte! ¡Cinderace! Sí, señores, matamos a Cinderace, eso está súper genial. Ahora sí, vamos tomando el control, vamos a ver qué hace Dragon Energía. Wow, mira lo que me quitó. Wow. Adiós Blastoise, pero nosotros nos recuperamos con la valla. Un segundito aquí. Ok. ¿Qué vamos a hacer acá? Bueno, nada, sacar Executor. Pero lo bueno que es que tenemos día de sol, tenemos ventaja en velocidad. Entonces aquí es simple, vamos a ver quién saca. Oh, Glastier, genial, me encanta esto. Tenemos ventaja en velocidad sobre Glastier. Y con nuestro Executor nos viene muy bien acá. Entonces con nuestro Executor esto es fácil aquí. Vamos a poner Executor, vamos a darle Somnífero a ese Draco, Rey Draco. Y Maxi Ignición ese Glastier, señores. Si todo sale bien, ganamos este combate gracias a la obra de Arceus. ¿Vale? Somnífero, dormimos muy bien, gracias a Arceus, señores. ¡Cerdo! Y ahora Maxi Ignición lo debería matar, estamos bajo día de sol. Y vamos a ver qué pasa, qué sucede, qué acontece. ¡Adiós! Muy bien, Glastier. Acabamos de darle la vuelta a este combate. No tengo idea de cómo hicimos esto, señores. Yo confié en el poder, yo confié en la fuerza, yo confié en los juegamember y todo salió bien, Muy bien. Ahora mi oponente se debe estar jalando los pelos de la rechera. Entonces, nada, aquí está fácil. Aquí vamos a utilizar Basta Fuerza, que le quite eficaz. Y vamos con Alarida. No, prefiero pegarle Onda Ígnea. Porque tenemos día de sol. Y da igual. De igual forma, nuestro Executor le debe pegar bastante fuerte con Basta Fuerza. Vamos a ver. Le pegamos Basta Fuerza. ¿Y cuánto le quitará? Miren, la mitad de la vida. Genial. Onda Ígnea no falla. Genial. Equipo sorprendiendo. Este equipo no falla. Aprende, Lapras, de tus errores. Muy bien. Su Pokémon sigue dormido. ¡Cerdo! Tomamos control total de combate. Esto fue pura suerte. Basta Fuerza aquí y dale con otra Onda Ígnea. Primer combate del día ganado, a menos que falle estos dos ataques, cosa que es improbable. Listo, ahora sí le pegué. Primer combate del día ganado, el equipo de Blue lo ha hecho de nuevo, señores. Es puro poder, no puedo creer que haya ganado. Esto fue mucha suerte. Bien, vamos a buscar un segundo combate, vamos a ver qué nos prepara esta Ranked ahora. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo se comporta el equipo de Blue. ¡Y vamos ya! Segundo combate del día, señores. Esta vez contra Laura. Oh, ¿será la Laura que yo no conozco? Se me movió el micrófono, a ver. Ok, Laura tiene un equipo Trigger Room. Esto está súper cantado, pero su equipo es sumamente fuerte. El mío carece de muchas cosas, dado que es un equipo de una serie de anime. Y esto es horrible. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Tiene el Trigger Room muy marcado. Yo espero que inicie con Torkoal para sacarle provecho. Entonces, como espero y estoy rezando que inicie con Torkoal, vamos a iniciar con Executor. Y quizás acá podemos meter... Está difícil. Vamos a comenzar con Executor, Alakazam, Raidon y vamos a meter a Arcanine. Pienso que esta core entre 4 podría ser muy buena. Ahora, el equipo de Laura está muy sólido. Es una core que se está viendo demasiado. Es con Stickroom, tiene a Stakataka, tiene a Glastier, tiene a Indeedee junto a Hatterene. De verdad que es un equipo súper fuerte, súper fuerte. Vamos a limpiarme aquí esto. Hace calor, de verdad que yo soy el único enfermo que se pone un suéter cuando hace calor. Eres un enfermo, amigo. Muy bien. Hatterene e Indeedee, señores. Hatterene e Indeedee es la combinación más fea, es más puta, es más fea. Cómo me cuesta luchar contra ese inicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Ella tiene la ventaja completa. No podemos hacer mucho, señores.
Tiene la ventaja completa, aparte psicogénesis, yo podría utilizar basta fuerza, pero obviamente como sabrán basta fuerza en este equipo, o sea, contra ellos no va a funcionar mucho o no va a funcionar casi nada. Entonces esto está súper difícil, ¿Qué vamos a hacer acá? Aquí con nuestro Executor vamos a proteger, pienso que es lo mejor. Y con nuestro Alakazam vamos a usar brillo mágico que le pegue eficaz. Y vamos a ver qué hace mi oponente, vamos a ver qué hace Laura. Laura, serás tú. Laura, si estás viendo este video, Laura, la que es amiga mía, si estás viendo este video y eres tú, estás destrozando mi estrategia, estás destrozando mi equipo monotemático, ¿sí? Mi equipo temático de Blue. Mira eso, no le quité una mierda. Y espacio raro, muy bien, puso espacio raro. Nosotros tenemos un Raidon, que Raidon es lento, pero yo creo que sus Pokémon son más rápidos bajo espacio raro, así que da igual. ¡Nos destruirán a todos! Vamos a darle aquí un Giga Drenado de ese Haterene y vamos, un Somnífero, perdón, y vamos a utilizar brillo mágico, aunque la acabo de cagar. Señores, recordemos que Haterene tiene como habilidad espejo o muro espejo o muralla mágica o lo que sea. Los ataques que son especiales, así como dormir y todo eso, se nos van a regresar. Eso fue una cagada, la acabo de cagar y este mechón que tengo de cabello, de verdad que está como... No se queda quieto esta mierda, no se queda quieto en un solo lado. Ok, Dynamax hizo su Haterene, eso quiere decir que nos quiere hacer daño hasta que nos muramos. Laura quiere abusar sexualmente de nosotros. Y dale, y de paso refuerzo. Laura, qué cerda eres. Giga castigo contra, ¿a quién? A ver, contra Alakazam. Muy bien, Alakazam va a quedar vivo con un punto, por lo menos. Ahora, nosotros vamos a aprovechar que quedó vivo con un punto, ¿para qué? Absolutamente para nada, porque Laura tiene toda la ventaja y comencé súper mal en comparación de su equipo y no quise cambiar porque no quiero recibir daño gratis. Así que nada, vamos a ver qué pasa. Veremos qué sucede. Estoy confundido, Somnífero se devuelve, pero como si tipo planta no me va a hacer efecto. Genial, la cagué, una cagada. Y aquí vamos a utilizar brillo mágico, muy bien. Alakazam lo está haciendo bien. Alakazam no es que esté haciendo un daño excelente, pero por lo menos está quitando un poquito. ¿Qué vamos a hacer en este segundo turno? Esperemos que... En este tercer turno, perdón. Vamos a tratar de no cagarla tanto. Vamos a utilizar aquí basta fuerza quizás. No podemos hacer mucho, señores. Y con nuestro Alakazam, brillo mágico de nuevo. ¿Por qué no protegí con Executor? ¿Por qué no hice nada de eso? Necesito que Executor muera porque Executor no va a hacer nada en el combate. Necesito sacar a Raidon, pero quiero que entre en un turno limpio. Entonces, dale Giga Castigo contra Executor. Mira eso. Miren eso, señores. Segundo Pokémon muerto. Esto está difícil. Esto no pinta bien. Esto no pinta bien. Y se pegó. Ah, no. Brillo mágico. Muy bien. Alakazam lo está haciendo bien. Se va bajando Indy poco a poco. Raidon. No. Vamos a guardar a Raidon mejor. Vamos a sacar a Arcanine acá. Pienso que puede ser una mejor opción. Tengo miedo, pero Arcanine podemos utilizar el alarido para ir controlando su daño especial. Pero como Indy está usando Helping Hand a cada rato, eso está muy mal. Entonces, yo pienso que Laura va a querer atacar a nuestro Arcanine porque está full de vida y va a dejar suelto a nuestro Alakazam. Entonces, con nuestro Arcanine vamos a proteger. Y con nuestro Alakazam vamos a tener que ir utilizando brillo mágico. A ver qué pasa. Vamos a ver qué hace Laura. A ver, Laura, por favor. No sé, falla el ataque, falla. ¿Cómo va a fallar? Y con refuerzo. Ay, no, Laura. ¡No! ¡No! Mira, con refuerzo. Vamos a ver aquí en protección. Y si usó refuerzo, va contra Arcanine. Menos mal que protegimos. De igual forma, le puede hacer mucho daño. Le puede hacer mucho... Mira eso, a ver. Miren la vida que le quitó. Miren la vida que le quitó. Bueno, pero vamos con brillo mágico. Indy le queda menos vida, señores. Laura ha matado a 2 de nuestros Pokémon. A 1. A 2. A un Pokémon, sí. Mató un Pokémon y nos queda 1 con 1 de vida. Ya está casi muerto. Vamos a ver. Amigo, huele raro. Huele a muerto y a calcetas sudadas ahí. Queda un turno en espacio raro. Vamos a ver qué es un espacio raro. Ok, un espacio raro y uno campo psíquico. Aquí vamos a utilizar alarido. Pienso que es la mejor opción. Y con nuestro querido amigo Alakazam, brillo mágico nuevamente. Perdón, vamos mejor, vamos a utilizar protección. Porque pienso que le pueden hacer focus esta vez sí a nuestro querido... A nuestro amigo Alakazam. Ok, Helping Hand. De verdad que esta Laura está súper agresiva. Vamos a ver. Y protegemos acá. Por lo menos Alakazam va a quedar vivo. Aunque brillo mágico no debería ser muy efectivo contra nuestro Arcanine. Y nuestro Arcanine es un poco bulky, de hecho. Arcanine es la versión antigua de nuestro Incineroar. Entonces es un poco bulky. Y de esta forma, matamos a su Indeedee. Muy bien, eso está bien. Y le bajamos un nivel en ataque especial a Haterene.
Creo yo que podemos mantener, creo que tenemos el control. Se acabó el espacio raro, señores. Ahora sí se viene lo bueno. ¡Que se armen los pinches chingadazos! Se viene lo bueno. A Laura le quedan todos sus Pokémon. Ahí me quedan un Pokémon con un punto en vida, un Arcanine con la mitad de la vida y un Rhydon que ni siquiera es Ray Period. De verdad que esto fue una... Muy bien, señores. ¿Qué vamos a hacer acá? Con nuestro querido amigo Arcanine vamos a utilizar Onda Ígnea. Y aquí vamos a utilizar Brillo Mágico, Basta Fuerza. No, vamos a darle con Brillo Mágico. No es mucho, pero es lo que podemos hacer. Vamos a hacer todo el daño posible. Vamos a esperar que ocurra un milagro. Yo creo que este combate lo perdimos. Yo creo que este combate se fue para la mierda, de verdad. Ok, Onda Ígnea y no falló. Arcanine por lo menos no está fallando el Onda Ígnea. De verdad, gracias Arcanine. Dale Avalancha. Y ok, nos mataron a la casa y nos mataron a Arcanine. ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Muy bien, señores, nos queda un solo Pokémon. Nos queda un solo Pokémon. A ver. Ultra Impulso, aparte y vuelve a meter espacio raro. Ok, bajo espacio raro, nuestro Rhydon, que es el que nos queda vivo, no es el Pokémon más rápido. Bueno, Rhydon, eres tú solo contra 3 Pokémon. El hechicero. Rhydon, confío en ti. Rhydon, confío en ti. Muy bien. Rhydon, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí vamos a Dynamaxizar y vamos a utilizar... No, Maxi Puño, no. Creo que Hatterene es la peor amenaza. Vamos a utilizar Maxi Temblor contra Hatterene. Y aparte de eso, nos vamos a aumentar la defensa especial. Eso nos puede venir muy bien. Ahora, posiblemente perdamos, pero por lo menos asesinamos a un Pokémon suyo, a 2 Pokémon, y no nos vamos a ir tan limpios acá. Dynamaxizamos, vamos a ponernos los audífonos otra vez, ya va. Es que este mechón de acá como que me incomoda, ¿vale? Me incomoda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este mechón, Joel? Ok. Muy bien, Dynamaxizamos a Rhydon. Vamos a ver qué pasa. Tengo miedo. Son 3 Pokémon versus Rhydon. ¿Qué pasará? No lo sé. Tú lo sabes. Ok. Girobola. Muy bien. Lo aguantamos muy bien. Y dale con Brillo Mágico. Aguanta eso, Rhydon. ¡Hey! Y el hechicero ni se inmuta, señores. Pero el hechicero ni se inmuta. Y Maxi Temblor. De esta forma, a ver, acabamos con Hatterene. Creo que tenemos una oportunidad con un solo Pokémon, con Rhydon. Dependiendo del Pokémon que saque, esto puede ser muy bueno, señores, muy bueno. Vamos a ver qué pasa. Porque Stakataka no puede asesinarnos. Stakataka está tanqueado. Y Glastier. Yo creo que esto es bueno. Aunque Glastier es más rápido que yo bajo espacio raro. La verdad es que este Rhydon de espacio raro es súper inútil. Pero nada, vamos a utilizar aquí Maxilito. Pienso que es la mejor opción. Maxi Temblor no. Prefiero pegarle Maxilito a Glastier. Porque Glastier puede quedar vivo. Y con Tormenta de Arena le puedo quitar un poquito de vida. Vamos a poder hacer más daño. A ver, Girobola, aguántalo. Muy bien. Y ahora, ¿qué voy a utilizar Glastier? Chuzos. Uy. Pero el hechicero ni se inmuta, señores, por segunda vez. Pero el hechicero ni se inmuta. Y Maxilito. Ey, mátalo, por favor, mátalo. No lo mató. Pero pusimos la tormenta de arena. Y con la tormenta de arena muere. Quedó a rango de tormenta de arena, creo. Ahorita queda con una vida. Si no muere, señores, nos mataron. Porque se le activó el seguro de debilidad. Y ustedes saben qué pasa. Esa es una estrategia cerda. Es una estrategia fuerte. A ver. Ok, matamos a Glastier. No lo puedo creer, señores. No lo puedo creer. ¿Qué va a pasar acá? No lo sé. Dios, vamos a ver. Vamos aquí esta vez sí con Maxi Temblor contra Stakataka. ¿Qué pasará? ¿Será que Stakataka acepta un golpe crítico y nos mata? A ver, Girobola. ¡Y el hechicero ni se inmuta! Pero el hechicero ni se inmuta. Maxi Temblor. No puede ser. A ver. Matamos a Stakataka. ¡Señores! ¡Matamos a Stakataka! No puede ser. Remontamos una sola partida con un solo Pokémon. Rhydon acaba de pasar a ser mi Pokémon preferido en todo el mundo mundial. Señores, lo siento, Laura, por ti. Llevas muy bien, Laura. Señores, si te gustaron estos combates, no se te olvide. No, ya, espérate, este combate fue bueno. ¡Qué gran combatazo! Si te gustaron estos combates, no se te olvide compartirlos con tus amigos para que formen parte de esta gran comunidad que se llama Joel Juega. No se te olvide que este video debe llegar a los 200 likes para hacer el otro video temático con Paul. Y bueno, chicos, sin más nada que decir, me despido hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Pum! Para ser siempre el mejor.